Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Es un placer saludarlos y darles la bienvenida a las autoridades nacionales, también departamentales, a quienes nos acompañan aquí en el Radisson y también a quienes nos acompañan a través de la plataforma de Zoom. En nombre de la Cámara de la Construcción del Uruguay, formalmente les doy la bienvenida a la presentación de los resultados del proyecto Medición de Productividad en la Construcción que la Cámara realizó en el marco del programa de Bienes Públicos Sectoriales de la Agencia Nacional del Desarrollo 2018. Para comenzar, invito a pasar al presidente de la Cámara de la Construcción, Diego O'Neill. Adelante. Buenos días para todos. Agradecemos en primer lugar la presencia de las autoridades nacionales, ministros, subsecretarios y otras autoridades, también de las autoridades de la academia que nos honran con su presencia y de todos los que han venido hasta aquí, a este evento, así como de los que nos siguen por la web, por la transmisión. Este es un evento bien importante para la Cámara, para la industria de la construcción, creo yo, no por el evento en sí, sino por lo que estamos cerrando, digamos, este proyecto de medición de la productividad. Es de los temas realmente importantes para la industria, quizás no tan mediático, quizás no con tanta repercusión, pero sí de lo que importa para nuestra actividad, para el desarrollo de nuestra industria. La productividad es clave en el crecimiento económico, en el desarrollo, en la generación de riqueza. Si no hay mejora de la productividad, no hay sustentabilidad en esos aspectos, por lo tanto es fundamental. En la industria de la construcción obviamente lo es también. La nuestra es una industria con bastante inercia, donde las mejoras de productividad son lentas, son de escasa magnitud, no solo en el Uruguay, sino a nivel global, a nivel internacional. Y indudablemente es un tema, como decía, central en la agenda de la industria y por lo tanto en la agenda de la Cámara de Construcción, porque nos va la vida en la mejora de la productividad, para la mejora de la competitividad, para poder hacer más construcción, para crecer, para desarrollarnos. Por eso es que nos enfocamos en este trabajo, en este proyecto. Muchas veces hablamos de productividad y nadie, después a la hora de aterrizarlo, sabe muy bien por dónde atacar el tema. A nosotros nos pareció que el punto de partida era la medición. Si medimos podemos controlar y podemos por lo tanto mejorar. Entonces este es un proyecto de medición de la productividad, de los diversos factores que entran en lo que es la productividad total. El acercamiento de este proyecto es por el lado de la organización del trabajo, de los procesos de trabajo. La construcción es una actividad de encadenamiento de procesos, entonces este es justamente un proyecto de medición de la productividad en los procesos, en el tiempo, en cómo se distribuye el tiempo en la jornada laboral. Y como todos sabemos, además, en este siglo la incidencia de la mano de obra en el costo de la construcción ha ido aumentando, lo cual es una buena cosa, porque quiere decir que los trabajadores están teniendo un mejor salario, pero indudablemente también es un desafío de optimizar el rendimiento, el tiempo empleado y poder mejorar la productividad. Entonces, en eso estamos. Un viejo colega del que aprendí mucho me decía, cuando hay un problema hay que acercarse al problema, y al acercarse al problema, el problema comienzan a aparecer las soluciones y comienza a mejorar, y creo que ese es el camino que la Cámara y la industria de la construcción está queriendo recorrer con este proyecto, que hoy culmina la primera fase, en la que contamos con el apoyo de la Agencia Nacional para el Desarrollo, muy importante, pero que es voluntad de la Cámara mantenerlo hacia adelante, ahora sin este apoyo. Permitió la medición en 30 obras a lo largo de un año, de más de 15 empresas constructoras, socias y no socias de la Cámara, porque el programa se enmarca dentro del programa de bienes públicos sectoriales para la competitividad de ANDE y era abierto a todas las empresas que quisieran postularse. Creemos que fue muy exitoso, ahora van a presentar los resultados. Y creemos que realmente, como decía al principio, de los temas importantes, de los temas en los que la Cámara y la industria está comprometida y vamos a seguir trabajando y apostamos a tener buenos resultados para un mejor desarrollo de la actividad, para un mejor desarrollo de la industria de la construcción y para tener soluciones de construcción para más gente de nuestro país. Así que termino agradeciendo el apoyo de la Agencia Nacional del Desarrollo en nombre de su presidenta, el apoyo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que también es entidad referente que nos permitió postularnos, el apoyo de la Corporación de Desarrollo Tecnológico de Chile, que nos transfirió la tecnología y nos asesoró para la aplicación,
Y el agradecimiento y las felicitaciones al equipo técnico que trabajó en esto durante todo este año, que han hecho un muy buen trabajo, que esperamos poder continuar con el mismo éxito que tuvimos hasta ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego Nil, presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay. Es momento ahora de escuchar a la presidenta de ANDE, Carmen Sánchez. Bueno, buenos días. Un gusto para mí estar hoy acá presente dando cierre a esta primera etapa de este proyecto de bienes públicos sectoriales, en este caso en el marco de la Cámara de la Construcción. Este proyecto de bienes públicos es un proyecto que apunta justamente a solucionar brechas del mercado, problemas de información o de coordinación que exista en el mercado y dificultades que afecten a un sector en su conjunto. Nuestro objetivo como agencia es trabajar en una mejora de la competitividad y en una mejora de la productividad de las empresas, pero no podemos desconocer que las empresas están insertas en un entorno, se mueven en un ecosistema y es necesario también trabajar en ese sentido para que el ecosistema sea más productivo, pueda ser más competitivo y que tenga también regulaciones más amigables a la hora de poder emprender y producir en nuestro país. En ese marco es que se desarrolla este programa de bienes públicos sectoriales. Este proyecto de la Cámara de la Construcción es de convocatorias de años anteriores, comenzó sobre finales del año 2019, se viene desarrollando en todo este año y hoy presentan este informe que lo que nos van a brindar, como decía el presidente, es resultados, mediciones, números que permitan saber cómo es la productividad en el sector. Y para nosotros esto es muy importante. La semana pasada firmábamos con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, un convenio de cooperación entre la agencia y el ministerio para poder obtener información de las empresas y de la cantidad de trabajadores que existen, porque estamos convencidos que para poder diseñar una mejor política pública tenemos que saber y conocer a nuestros beneficiarios. Y entonces todo lo que tiene que ver con información, obtener información de nuestras empresas, de los sectores de la economía, es fundamental para la agencia. Por eso también este bien público que se genera en cuanto a medición de productividad nos parece sumamente importante, porque tener estos resultados nos va a permitir también diseñar mejores políticas públicas en un sector, además, que es fundamental para la economía en cuanto a la generación de puestos de trabajo y que es una de las preocupaciones de este gobierno y del momento el que está atravesando en el país, que es fundamental poder apostar a la generación de nuevas fuentes de trabajo. Así que por ahora felicitarlos nada más, un gusto estar acá presentes y que siguen contando, por supuesto, con la Agencia Nacional de Desarrollo para futuros trabajos. Muchas gracias. Estamos llevando adelante el protocolo sanitario que hay que tener, por eso se desinfectan los micrófonos cada vez que uno de ellos habla. Es momento ahora de escuchar al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la invitación de la Cámara de la Construcción para participar de este ámbito y de este evento en particular, y agradecer también a la Cámara de la Construcción por este trabajo. Yo creo que es un aporte, recién lo hablábamos con el presidente de la Cámara, es un aporte en una dimensión crucial para el desarrollo y el crecimiento del país. Se habla mucho de productividad, pero acá hay un proyecto que da un paso fundamental, que es el aterrizaje de la idea de productividad en un sector concreto y, como se decía, la medición de esa dimensión, que yo creo que muchas veces es uno de los obstáculos que se tiene para que la productividad se convierta efectivamente en un dínamo del proceso de crecimiento del aparato productivo del país. Mejorar la productividad
es una pata sustancial para avanzar en lo que supone el desafío del crecimiento económico y por lo tanto también de la generación de puestos de trabajo y de la mejora de las condiciones y de las posibilidades del Uruguay con respecto a la generación de riqueza. Mejorar la competitividad no es, digamos, solamente un solo factor, sino que hay varios factores involucrados, y si no logramos que al mismo tiempo haya una mejora de la productividad, la competitividad queda renga. Por otro lado, este esfuerzo ayuda a poner en la agenda un debate que desde la perspectiva del Ministerio de Trabajo entendemos que es crucial. Yo creo que este proyecto tiene un conjunto de cualidades que vale la pena destacar. En primer lugar, implica una apuesta seria al desarrollo productivo de uno de los sectores que es motor del crecimiento de la economía uruguaya, que es la construcción. No hay futuro sin mejora de la productividad, y yo creo que eso hay que decirlo con fuerza, porque es una realidad. En segundo lugar, el trabajo que se realiza en este proyecto se hace con una metodología científica muy bien construida, lo que permite alcanzar conclusiones y definiciones que están respaldadas en un diseño de investigación y análisis que responde a parámetros científicos de calidad internacional. Por otra parte, el estudio es en términos comparados aplicado a un conjunto razonable de casos. Estamos hablando de 36 obras, de 15 empresas diferentes. Es un dato interesante que hayan incluido alguna empresa que no es socia de la Cámara, lo que evita sesgos en los resultados alcanzados. En cuarto lugar, se realiza un seguimiento durante un tiempo suficientemente extenso como para controlar los posibles sesgos estacionales, los posibles sesgos que una medición en menor tiempo podrían aparecer. Fue ejecutado por una institución de reconocida experiencia internacional, la Corporación de Desarrollo Tecnológico, y además contó con el apoyo de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, lo que le da garantías en cuanto a su calidad, y tomó como referencia un modelo de análisis que ya se ha aplicado en otro país, en Chile, y además realizó una experiencia piloto previa. Por lo tanto, yo creo que es un estudio, un proyecto que desde el punto de vista científico, técnico, cumple con todos los componentes como para darle al sector, a las empresas, un conjunto de elementos que agregan valor para el diseño de su propia actividad. Y lo que me parece más relevante es que el resultado permite la posibilidad de operar en términos de benchmarking de manera tal de que haya posibilidades de reproducción del modelo y de aplicación a los otros casos. Es decir, es un proyecto replicable y extensible al conjunto del sector. Por lo tanto, esta es otra característica muy significativa. Y además, lo decía el presidente de la Cámara, permite establecer dónde están las oportunidades de mejora de la productividad y también dónde están los obstáculos, dónde están las dificultades, detectar dónde están los problemas que pueden permitir un salto en materia de productividad. En definitiva, un proyecto que tiene un enorme potencial para la productividad del sector y nos alegra, obviamente, haber sido parte a través del aval que en su momento el Ministerio de Trabajo otorgó, y está bueno que además esto pueda ser reconocido porque es una señal de que donde hay necesidad de continuidades, porque se han hecho cosas bien, hay que reconocerlo y es parte de que el Uruguay pueda avanzar. Y como se sabe, nosotros hemos reiterado esta línea de trabajo en el sentido de otorgar este año un aval desde el Ministerio de Trabajo a un nuevo proyecto que se va a desarrollar también en el marco de la Cámara, y me parece muy bueno que además
este proyecto de mejora de la productividad tenga ya una segunda etapa, porque indudablemente son de las cosas que van acumulando en la dirección correcta. Por supuesto que nos parece que la participación de ANDE apoyando el proyecto ha sido estratégica, fundamental y que va en la dirección de los proyectos que apuntan al crecimiento y al desarrollo del país. Pero, y lo último que digo, tenemos la certeza de que el camino de poner el énfasis en la productividad va en la dirección de un proceso virtuoso de nuestro país que redunda en una mejora de la calificación del empleo y también de la participación de los trabajadores. Es importante que se asuma que el desafío de la mejora continua de la productividad es parte de la construcción de relaciones laborales más virtuosas, orientadas además en el marco de un paradigma que para este Ministerio es un objetivo, que es construir una dinámica de relaciones laborales en términos de win-win, de ganar-ganar. Es decir, la clave para mejorar el bienestar social de nuestra gente es la construcción de una dinámica de relaciones entre empleadores y trabajadores fundada en la acumulación, en el sentido de que la mejora, en este caso de la productividad, redunda no solo en una mejora del rendimiento de la empresa, sino también en una mejora en las condiciones de trabajo de los trabajadores y también de mayores oportunidades de empleo. Felicitaciones y nuevamente gracias por la invitación y éxito en los futuros emprendimientos de la Cámara. Un gusto. Muchas gracias al ministro de Trabajo, Pablo Mieres. A los tres los voy a invitar ahora a pasar al auditorio porque la Cámara de la Construcción preparó un video introductorio para responder a las preguntas de por qué este proyecto y para qué. Lo vamos a compartir juntos. La productividad es una línea estratégica fundamental para la Cámara de Construcción. Es un camino ineludible para el desarrollo sostenible de una empresa, de una industria o de un país. Entonces, para nosotros es muy importante este programa que pusimos en práctica de medición de la productividad, porque no se puede mejorar lo que no se puede medir. Entonces, lo que estamos midiendo justamente es una herramienta al servicio de la mejora de la productividad. El programa ha sido muy exitoso, se han medido más de 30 obras, iban a ser más, pero algunas no se pudieron hacer por la pandemia, de unas 15 empresas. La productividad es un tema que está en la agenda de las empresas desde hace mucho tiempo. En los últimos años se ha visto que nos cuesta más producir un metro cuadrado de construcción que antes. En su mayoría han sido obras de arquitectura, pero no solo, también obras de ingeniería. Y se está conformando un benchmark sectorial para que también cada empresa pueda, además de medir sus rendimientos y compararse consigo mismo, poder compararse con la media de la industria. La experiencia fue muy positiva. Nosotros ya habíamos participado cuando vinieron los chilenos inicialmente a hacer las primeras experiencias y ahí ya habíamos quedado muy contentos con la metodología, con los resultados, y cuando la Cámara decidió tomar esta iniciativa nos sumamos inmediatamente porque nos parecía que estaba muy bueno acompañar. Es una herramienta que fue muy importante, el apoyo de ANDE para el desarrollo, que nos ayudó a financiarla y poder hacer esta etapa sin costo para las empresas, y en adelante la Cámara piensa mantenerlo porque indudablemente la medición es una cosa que hay que hacerla permanentemente para ir generando una base de datos y justamente poder ir midiendo las mejoras en la productividad o lo contrario si las hubiese. La gente del equipo de medición fue muy seria, muy profesional, cumplieron con los plazos estipulados para hacer las tareas, los informes. La verdad que el relacionamiento con el equipo fue muy bueno y la información que da el estudio también es muy rica, hay mucha información, hay que dedicarle tiempo al estudio del informe porque realmente es muy completo.
Y la verdad que nosotros pudimos sacar cosas positivas que hemos puesto en práctica y en algunos aspectos ya estamos haciendo algunos cambios, fugas que tenías de horas hombre que se te iban por lados que capaz no te dabas cuenta o que tal vez sí lo tenías presente pero no lo tenías cuantificado. Entonces creo que es una buena instancia para aprovechar el estudio y poder mejorar. Pero entonces ahora estamos en una nueva etapa que indudablemente va a tener un costo para las empresas, pero que va a ser un costo muy simplemente para solventar el funcionamiento del servicio. Es un servicio que desarrollamos junto con la Corporación de Desarrollo Tecnológico de Chile, que lo venían utilizando ya hace muchos años y fue un apoyo muy importante porque nos transfirieron toda la tecnología para poder hacerlo. Porque cuando uno comunica las cosas de forma transparente y se explica a la gente de qué van los temas, la gente sigue trabajando de la misma forma. Básicamente, primero hubo una reunión con el equipo de productividad, con la jefatura de obra, se explicó cómo iba a ser el proceso, se habló con los delegados de cada proyecto, con los capataces, de forma de que todo el mundo estuviera involucrado en el proceso y comprometido para hacer las cosas igual que siempre y que el estudio realmente tuviese un reflejo de la obra y que no fuese un montaje para que después la información que te da el informe no sea válida. No, que me interesa destacar que el estudio está hecho, es una foto, porque el equipo mide una semana, digamos, en la obra, en una etapa dada del proyecto. Entonces, la información que tenés es buena, es muy completa, pero es de esa etapa en un momento del proyecto. Dependerá de cada tipo de obras. Nosotros hacemos obras que en promedio duran 2 años. Entonces, algunas duran un poco más, otras menos, pero estaría bueno que esa foto que sacamos de esa instancia, repetirla con cierta periodicidad para poder tener información de todas las fases del proyecto y poder tener como una visión más global de las etapas de productividad de la obra. Por eso está bueno también poder repetir la experiencia con el estudio en distintos momentos y sería bueno que la Cámara pudiera seguir proveyendo el servicio, digamos. Bueno, algo positivo de que sea alguien que nuclee la información y que tenga acceso a todos los proyectos es justamente la posibilidad de tener el benchmark en el sector y que sea siempre las mismas personas que midan, porque de esa forma, en el acierto o en el error, la medición es pareja y la comparación tiene validez. Está bueno poder ver cómo estamos nosotros parados frente al promedio de la industria o frente a los mejores de la industria, porque eso te obliga a mejorar y a saber que hay posibilidades de mejora. A veces eso rompe barreras cuando la gente dice no, esto no se puede mejorar, esto es imposible. Vos decís no, pero mirá, acá hay un benchmark, hay empresas que trabajan en lo mismo que nosotros y que lo hacen mejor, así que el espacio para la mejora está, porque eso cuesta a veces cambiarle la cabeza a las personas y bueno, está bueno tener esa referencia para que genere el espacio para la mejora y para que la gente se convenza de que se puede hacer mejor las cosas, ¿no? Y creemos que es realmente una cosa bien positiva para el sector, para la industria, para las empresas, tanto socias como no socias de la Cámara. Así que estamos muy contentos y muy conformes con lo que se hizo hasta ahora y con lo que viene por delante. Sin lugar a dudas están surgiendo preguntas. Va a haber un espacio de preguntas y respuestas al final de las presentaciones, que las vamos a compartir acá con el auditorio, pero también aquellos que nos están acompañando por Zoom pueden hacerla llegar a través del correo electrónico economia@ccu.com.uy. Y es momento ahora de conocer los resultados de este proyecto de medición de productividad en la construcción. Y para eso vamos a invitar a pasar a las autoras, que son las arquitectas Florencia Cristali y también Silvina Rack. Adelante y bienvenidas. Bueno, hola, ¿se escucha? Bueno, buenos días. Bueno, esta presentación vamos a hablar un poco de los antecedentes del proyecto, de la metodología, la caracterización del proyecto, de las mediciones, y después vamos a pasar a hablar de los resultados y las conclusiones del benchmark sectorial y de las oportunidades de mejora que se encontraron a raíz de estas conclusiones. Y por último vamos a hablar un poco de la continuidad o sostenibilidad de este proyecto.
Bueno, en cuanto a los antecedentes del proyecto, bueno, como ya se hablaba, la industria de la construcción tiene una gran importancia transversal, es un sector traccionador con fuertes encadenamientos productivos, es un importante impulsor de la economía, representa cerca del 8% de la población ocupada en Uruguay, y bueno, y la mejora de la productividad es parte de la agenda de la Cámara de la Construcción desde hace mucho tiempo, pero ganó relevancia hace unos años cuando se diagnosticó una caída de la productividad en las últimas 2 décadas. A raíz de estudios económicos se detectó una caída y bueno, y a raíz de eso se entendió que había que encontrar alguna herramienta para analizar, para estudiar y medir la productividad, para luego sí poder plantear soluciones, oportunidades de mejora. Bueno, a raíz de esto entonces se identificó la falta de una herramienta unificada que permita que todas las empresas del sector de la construcción pudieran medir su productividad en obra. Lo importante era encontrar una herramienta que midiera bajo los mismos criterios, la misma metodología, idénticas formas de evaluación y con los mismos reportes de resultado para que también puedan ser comparables entre sí, ¿no? Bueno, luego de investigar algunas opciones se optó por la metodología Calibre, desarrollada en Chile por la Corporación de Desarrollo Tecnológico, la CDT. Se creó una alianza entre la Cámara de la Construcción y la Corporación de Desarrollo Tecnológico, que además estaba fomentada por el vínculo que tenían al pertenecer ambas cámaras a la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción. A raíz de, bueno, luego de encontrar esta metodología, se vio la necesidad de verificar que la metodología fuera aplicable a nuestra realidad local. En abril del 2018 se implementó el plan piloto en donde técnicos de Chile vinieron a Uruguay a realizar mediciones en obras de arquitectura de nuestro país, verificando que efectivamente era aplicable, más allá de algunas adaptaciones, era aplicable la metodología. Se continuó trabajando en esta línea, se presentó el proyecto de medición de productividad en la construcción a la Agencia Nacional de Desarrollo y en octubre del 2018 se aprobó el proyecto por parte de ANDE. Se continuó trabajando, en febrero del 2019 se conformó el equipo de productividad de la Cámara de la Construcción. En marzo de 2019 se hace el lanzamiento oficial del proyecto de medición de productividad en la construcción, organizado por la Cámara de la Construcción, que tuvo con la participación de ANDE y de la CDT de Chile. Durante abril y mayo del 2019 se hace la convocatoria abierta a todas las empresas interesadas a postular sus obras. Y ahí ya se inician las primeras reuniones kick-off o de lanzamiento, que después vamos a explicar un poco de qué tratan. Estas reuniones son entre la Cámara y las empresas que van interesándose y postulando sus obras. Y en paralelo se realiza la capacitación del equipo de productividad en Chile en 2 instancias. La primera instancia más enfocada a la metodología y a la aplicación de la metodología en campo, a la medición, y después una segunda instancia más enfocada al procesamiento de datos. La medición propiamente dicha se arranca en junio 2019, se miden durante todo el año hasta julio 2020. Bueno, en realidad se tuvo que terminar antes las mediciones por la emergencia sanitaria. Se llegaron a medir 30 de las 36 obras que estaban postuladas. Y durante este periodo se hacen las mediciones, el procesamiento de datos, el informe personalizado a las empresas, y también se va trabajando hasta después de tener todas las mediciones realizadas, se va trabajando en el informe final de resultados. Y bueno, y llegamos a la presentación de los resultados y a la próxima etapa, en la segunda etapa de este proyecto, que es la etapa de sostenibilidad o continuidad del proyecto.
Este proyecto tuvo desde el inicio como objetivos, un objetivo general, que era ofrecer a las empresas que conforman la industria de la construcción una herramienta de estudio de productividad en obra, como decíamos, una herramienta que fuera la misma herramienta, la misma metodología para medir todas las obras, con los mismos criterios, el mismo tipo de evaluación y los mismos criterios de evaluación y la muestra de los resultados, para poder generar un benchmark a nivel sectorial. Y como objetivos específicos, obtener indicadores de productividad en relación a los procesos, las personas y los equipos presentes en obra. A raíz de estos indicadores, sacar algunas conclusiones e identificar las oportunidades de mejora, siempre apuntando a mejorar los tiempos productivos mediante el análisis de las actividades que componen, ahora vamos a explicar la metodología, que se analizan los tiempos de las detenciones autorizadas, las tareas de soporte y las causas que dan origen a los tiempos no productivos. Y bueno, y por último, construir el benchmark sectorial en obras y rubros comparables. Hablando un poco de la metodología, para hacer una breve introducción. Bueno, como ya hablamos, se optó por el sistema Calibre, es una herramienta para el control de gestión y planificación de obras mediante la medición de productividad en tiempo real. Fue desarrollado por la Corporación de Desarrollo Tecnológico, CDT, de la Cámara Chilena de la Construcción. Es una metodología con más de una década probada en la industria de Chile, tanto en la construcción como en la minería. Como ya mencionamos anteriormente, era necesario verificar que fuera aplicable a nuestra realidad local. Se implementó el plan piloto con los técnicos chilenos que vinieron a hacer mediciones de obras de arquitectura en nuestro país, y una vez que se verificó la viabilidad de aplicar la metodología, se identificaron algunas adaptaciones menores. Las más importantes fueron la incorporación de tiempos asociados a actividades sindicales, que es algo que en nuestro país afecta, que tiene relevancia, y la distinción de las detenciones autorizadas entre estándar y ocasionales, que nos pareció importante dividirlas. Ahora vamos a explicar de qué tratan. La instrumentación de esta metodología, bueno, inicialmente cuando se hizo el llamado, las empresas interesadas postularon sus obras a través del contacto con la Cámara de la Construcción. La Cámara les envía un formulario de postulación para que nos brinden algunos datos básicos de las obras a medir, las obras. Vale aclarar que en el marco de este proyecto todas las postulaciones fueron sin costo para las empresas, y que toda la información, tanto la información que nos brinda la empresa sobre las obras y los resultados, son de carácter confidencial. Después de la postulación se coordina una reunión kick-off o de lanzamiento entre la Cámara y la empresa. Esta reunión es como para explicar un poco más en detalle la metodología, si la empresa tiene alguna duda, hablar de los rubros que les interesa medir. Y bueno, y ahí se van afinando las posibles fechas de medición. Se busca una semana lo más representativa posible de los procesos que se vayan a medir, evaluando también los avances, el avance de la obra. Se coordina la fecha. Unos días antes de la medición se hace una reunión técnica en obra, esto es para conocer el funcionamiento de la obra, presentarnos con los directores de obra, los encargados, capataces, jefes de cuadrilla, que es la gente con la que vamos a estar en contacto, y bueno, y terminar de definir los rubros a medir, identificando las cuadrillas y los frentes de trabajo. Después viene la medición propiamente dicha, que es en tiempo real. La medición trata de 5 días, jornadas completas de trabajo, en donde se van analizando los procesos que se deben ejecutar para materializar las tareas observadas dentro de los rubros acordados. Para esto es necesario entender el proceso que se está ejecutando, y lo que se hacen son rondas de observación en donde se va identificando qué tarea está haciendo cada
cada persona, cada trabajador que está realizando o ejecutando la tarea que está asignada. Una vez finalizada la medición, se inicia el procesamiento de datos y se elabora el informe personalizado para las empresas. De la metodología se obtienen básicamente tres gráficos resultantes o tres conclusiones. Por un lado se habla del timeline o la línea de tiempo de una jornada de trabajo, de los niveles de actividad y de la apertura de esos niveles de actividad. En cuanto a los gráficos timeline, los gráficos muestran cómo se distribuye la jornada de trabajo, distinguiendo entre las detenciones autorizadas y el tiempo disponible de trabajo, o lo que llamamos workable time. Las detenciones autorizadas las dividimos entre estándar y ocasionales. Las estándar vendrían a ser las normales a cualquier funcionamiento de la obra, que son el equipamiento y traslado a los frentes de trabajo, tanto al inicio de jornada, al salir y a la vuelta de los descansos y al finalizar la jornada. Y las detenciones ocasionales son aquellas detenciones que no pasan siempre en todas las obras, puede ser por lluvias u otras inclemencias climáticas, por paros, asambleas, charlas de seguridad, bueno, entre otras cosas. Y de la jornada completa lo que hacemos es distinguir estas detenciones, y una vez que se restan estas distinciones, lo que nos queda es el tiempo disponible para trabajar. Esto nos indica el aprovechamiento real de la jornada. Y bueno, y este es el tiempo que después se divide en distintas categorías o clasificación de los niveles de actividad, que nos da un gráfico como en donde hablamos de niveles de actividad que son una representación gráfica porcentual de las horas hombre, o en caso que se estén midiendo máquinas o horas máquina, de las horas involucradas en la medición que se está realizando. Los niveles de actividad se dividen en 4 categorías. Están la categoría de agrega valor o trabajo productivo, es el tiempo invertido por trabajadores y equipos en actividades que agregan valor al proceso productivo, como por ejemplo la ejecución de la tarea, la preparación de materiales o el movimiento dentro del puesto de trabajo de los materiales. Las tareas de soporte, que es trabajo contributorio, son aquellas tareas que no agregan valor directamente a la obra, pero sí son necesarias para ejecutar las otras que sí agregan valor, como la distribución de materiales, el orden, limpieza, actividades posteriores y previas a una ejecución. Los tiempos improductivos o no agrega valor es el tiempo que se pierde en actividades que no agregan valor al proceso productivo, como problemas de planificación, de metodología o de supervisión, entre otros. Y bueno, las detenciones autorizadas, que son las que ya se nombraron anteriormente, que son detenciones o descansos conformes a la ley, que son inevitables y afectan a la jornada. Y como otra característica, estos niveles de actividad, se pueden hacer diversos cortes de los niveles de actividad para conocer las principales tareas o actividades que componen cada categoría. Entonces se puede hacer como una especie de zoom o foco en las tareas, en las detenciones autorizadas, por ejemplo, para cuantificar las detenciones y evaluar aquellas que puedan ser reducidas o eliminadas, aumentando de esta forma el tiempo disponible para trabajar. Las tareas de soporte, que también se puede evaluar cuáles fueron las tareas que requirieron mayor tiempo, observando que en muchas situaciones la reducción de dichos tiempos genera como consecuencia un aumento en los tiempos de trabajo productivo. Y por último, con mayor importancia, es identificar las causas de los tiempos improductivos o que no agregan valor, para poder trabajar directamente sobre estas causas, gestionando las soluciones o las medidas de mitigación. Y bueno, por último, como caracterización del proyecto, dando en el contexto, se midieron, dentro de la muestra se participaron 15 empresas constructoras, algunas miembros de la Cámara y otras no. De estas 15 empresas tuvimos reunión kick-off con las 15.
Se postularon 36 obras a medir, de las cuales se midieron 30, quedaron 6 obras sin medir por la emergencia sanitaria. Esto implicó 34.339 horas hombre y 1.580 horas máquina. De todas estas horas hombre y horas máquina se eligieron solamente algunos rubros para analizar dentro del benchmark, los rubros que fueran más representativos o que se repitieran más en las distintas obras medidas. Esto implicó 29.311 horas hombre y 803 horas máquina. Y los rubros analizados fueron encofrado, armaduras, hormigonado, rubros, muros, revoques, yeso proyectado y revestimiento. De todas las mediciones realizadas, según ubicación, el 60% de las obras estaban ubicadas en Montevideo, el 40% en el interior, según el tipo de financiación. El 77% fue de financiación privada y el 27% de financiación pública. Y según la categoría, se midieron de las 30 obras, 27 eran de arquitectura y 3 de ingeniería. De las obras de arquitectura, 17 fueron obras en altura mayor a 5 niveles, 5 fueron obras menores a 5 niveles y otras 5 fueron obras en extensión, que le llamamos a las, más que nada, complejo de viviendas, obras bajas distribuidas en terreno. Y de las 3 obras de ingeniería hubo una obra de infraestructura, una obra de saneamiento y una obra de viabilidad. Bueno, y ahora pasamos a los resultados del benchmark y algunas conclusiones. Ustedes acaban de escuchar a la arquitecta Florencia Cristalli. Ahora es momento de escuchar precisamente los resultados y las conclusiones por parte de la arquitecta que está aquí presente con nosotros, Silvina Rack. Bueno, buen día. Ahora sí vamos a pasar a ver concretamente los resultados. Vamos a empezar analizando los resultados de los gráficos timeline, que, como comentaba recién Florencia, representan la distribución de la jornada, una línea de tiempo que nos muestra cómo se comportan las diferentes jornadas en relación a las detenciones autorizadas de las que hablaba Florencia y a el tiempo disponible real de trabajo. A la derecha de la presentación lo que ven son los gráficos consolidados de las 30 obras que se midieron. Cada uno de esos gráficos representa una jornada tipo, una jornada típica en estas obras que observamos. A la izquierda hacemos un zoom en algunas de ellas para mostrar algunas particularidades. En general, en todas las obras lo que se observa es que la jornada de trabajo de las 9 horas obviamente está interrumpida por el descanso, o sea, son 10 horas interrumpidas por el descanso de 1 hora, y que de alguna manera se comportan como lo que se ve en el último gráfico de la izquierda, donde la jornada de 9 horas de alguna manera se ve reducida por estas detenciones estándar de las que hablaba Florencia. Un tiempo al inicio de la jornada que se destina al equipamiento de los operarios y con las herramientas en pañol y al traslado a los frentes de trabajo, un tiempo previo a la salida al descanso de traslado también desde el frente hacia el comedor o la zona de descanso, un tiempo de retorno a los frentes de trabajo y un tiempo al final de la jornada de desequipamiento, de traslado, de marcación de tarjeta y demás, que de alguna manera reducen el tiempo disponible real para trabajar. Lo que sucede también es que en muchas obras la jornada también se ve afectada por lo que son las detenciones ocasionales, que están representadas por, concretamente detenciones que se suceden en momentos específicos, como pueden ser la actividad sindical, las asambleas organizativas, las detenciones por lluvia y algunas otras detenciones como, por ejemplo, los cortes de energía eléctrica o alguna otra detención puntual. Eso es lo que se observa en el resto de los gráficos, donde algunas de las obras estuvieron afectadas por ese tipo de detenciones, y lo que hacen los gráficos timeline es calcular cuánto, la duración de esas detenciones, a cuánto equivale en una jornada tipo, y de alguna manera obtener el resultado de una jornada estándar en cada una de las obras. Cuando nosotros consolidamos esos resultados,
obtenemos, para conformar el benchmark, obtenemos lo que sería una jornada típica dentro de la industria, que básicamente está representada por esos resultados. De las 9 horas de duración de la jornada, 10 minutos es lo que insume al inicio de la jornada el equipamiento de los operarios y el traslado de los frentes de trabajo. 6 minutos es el tiempo que se destina o que se deja de trabajar previo a la salida al descanso, justamente para ocuparlo con los traslados y con el desequipamiento. 5 minutos se ocupan en el retorno a los frentes de trabajo y 10 minutos al finalizar la jornada se deja el frente de trabajo para trasladarse al pañol, a dejar herramientas, a guardar los equipos, etc. Esto lo que nos dice es que la totalidad de esas detenciones estándar que se observan en todas las obras suman o totalizan 31 minutos de la jornada de 9 horas. Lo que significa que en realidad el tiempo disponible de trabajo, el tiempo que los operarios tienen para realizar sus tareas considerando esas detenciones, es de 8 horas y 29 minutos. Si a esto le sumamos lo que son las detenciones autorizadas ocasionales o estas otras interrupciones que se dan y que reducen el tiempo disponible de trabajo, como las actividades sindicales, las inclemencias climáticas, las actividades de organización o de seguridad, como charlas de prevencionista y demás, y otras puntuales que observamos en las 30 horas que vimos, todas estas otras detenciones suman 14 minutos en una jornada estándar, o sea que el tiempo de trabajo se vuelve a ver reducido por estas otras detenciones en 14 minutos, lo que nos da un tiempo de trabajo real en la jornada de 9 horas de 8 horas y 15 minutos. ¿Qué conclusiones o qué principales conclusiones podemos sacar de estos resultados? Bueno, que el tiempo trabajable estándar, digamos, si no consideramos estas otras detenciones ocasionales, es de 8 horas y 29 minutos, que representa el 94,3% de la jornada, lo que significa que la jornada se ve reducida en un 5,7% por este tema de los traslados y el equipamiento del personal para iniciar las tareas y al final de la jornada, y que hay una reducción aún más si consideramos estas otras detenciones, en particular el tiempo de trabajo real, considerando todas las detenciones, fue de 8 horas y 15 minutos. Esto representa, bueno, como dice ahí, el 91%, 91,7% de la jornada de trabajo efectivamente disponible para trabajar. Otro de los análisis que obtenemos de los resultados es el de los niveles de actividad. Acá empiezan a jugar la cantidad de horas hombre monitoreadas, es decir, influye la cantidad de operarios en cada una de las obras. Lo que estamos viendo ahí es el resultado global de cada una de las obras monitoreadas. Cada uno de esos gráficos representa el porcentaje de tiempo productivo, de soporte, improductivo y de detenciones autorizadas que observamos en cada una de las obras, incluyendo también el análisis de la cantidad de horas monitoreadas en cada una de ellas, que es lo que se ve con la gráfica naranja, digamos. Cuando consolidamos estos datos y medimos la totalidad de las horas hombre, obtenemos estos resultados, que de las 29.311 horas analizadas en el proyecto, el 57,5% fueron productivas o se destinaron a tareas productivas, el 21,4% a tareas de soporte, el 12% fue tiempo improductivo, el 9,2% fueron detenciones autorizadas, de las cuales particularmente el 1% corresponde a la actividad sindical, o sea, paros sindicales, tanto sea concretamente del Sindicato de la Construcción como paros del Sindicato de los Trabajadores en general. Esto nos da un resultado que podemos obtener si sumamos el tiempo productivo y el tiempo de soporte, que el tiempo efectivamente trabajado en la obra fue de un 78,9%. O sea, estamos hablando de que prácticamente el 80% del tiempo de la obra es tiempo real de trabajo, tanto sea en tareas productivas como en actividades de soporte. Si cruzamos este dato con la duración de la jornada, ¿no? Como veíamos antes, obtenemos que de las 9 horas de la jornada, 7 horas y 10 minutos es lo que es el tiempo que efectivamente se trabaja en la obra. O sea que de esas 8 horas y 15 minutos que es tiempo disponible real de trabajo, 7 horas y 10 minutos es lo que realmente se trabaja considerando estos resultados.
Ahora entramos a analizar cada uno de los niveles de actividad, las detenciones autorizadas, los tiempos de soporte y los tiempos improductivos, entendiendo un poco de que podemos encontrar oportunidades de mejora en cada uno de ellos, ¿no? La reducción, uno de los objetivos de este estudio, como decía Florencia, no era únicamente detectar causas de tiempo improductivo para reducirlas, sino entender que de alguna manera también optimizar los tiempos de soporte, por ejemplo, puede aumentar los tiempos productivos y ayudar a mejorar la productividad, y el análisis, o de alguna manera el control de estas detenciones autorizadas puede tener también efectos positivos sobre el porcentaje de productividad. En relación a las detenciones autorizadas, ahí aparecen todas las que mencionamos, tanto las estándar, como son el inicio y fin de jornada, y los traslados hacia el descanso y el retorno del descanso. También aparecen las ocasionales, los paros, otras detenciones autorizadas, la actividad de organización y seguridad de la obra. De todo el tiempo insumido por estas detenciones autorizadas, que fue de un 9%, el 20% fue tiempo destinado a la preparación o al inicio de la jornada, estos tiempos de equipamiento y traslado de los operarios a los frentes de trabajo. De modo similar, el 19,4%, también prácticamente el 20%, fue ocupado en la inversa, digamos, o sea, el desequipamiento y el traslado de los operarios al final de la jornada, desde los frentes de trabajo a el pañol, el obrador o al lugar donde marcan tarjeta y se retiran de la obra. Ahí vemos no solo el porcentaje de estas detenciones sobre el total de detenciones, sino cuánto influyen en la totalidad de horas monitoreadas. Es decir, estas dos detenciones, las detenciones al inicio de la jornada y al fin de la jornada, cada una representa prácticamente el 2% del tiempo total de la obra. Lo que nos parece interesante de este resultado es que, un poco a diferencia de las hipótesis que teníamos en relación al impacto que podían tener la inclemencia climática o los paros o la actividad sindical, en realidad es mucho más significativo el impacto que tiene sobre los niveles de actividad estos tiempos que se pierden de alguna manera o que se utilizan sin trabajar al inicio y al fin de la jornada durante la sumatoria de todos los días, ¿no? Eso tiene un impacto mucho más significativo en los niveles de actividad que lo que podrían ser, por ejemplo, la actividad sindical o las lluvias. Entonces entendemos que sobre estas dos actividades, digamos, sobre estas dos detenciones, es sobre las que tenemos que actuar si queremos encontrar oportunidades de mejora. Con respecto a los tiempos de soporte, las principales actividades de soporte que detectamos fueron las actividades previas, la distribución de materiales, la limpieza y el orden, las actividades posteriores, la carga y descarga de materiales, el apoyo general a la partida, eso depende de cada una de las obras, con operarios de apoyo general sin alguna tarea específica, los momentos de instrucciones de los jefes de cuadrilla a los operarios y tareas de apoyo a otros rubros involucrados en la obra, como pueden ser el apoyo a subcontratos. De las actividades de soporte, nuevamente lo que concluimos es que bueno, las dos primeras, las actividades previas y la distribución de materiales, son aquellas que tienen un impacto más significativo sobre los niveles de actividad. Prácticamente el 7,1% del tiempo de la obra se destina a actividades de preparación de las tareas productivas. Estas actividades dependen mucho del rubro, pero básicamente refieren a replanteos, armado de andamios o cualquier tarea de preparación del frente de trabajo, preparación de herramientas o de equipos necesarios para ejecutar las tareas productivas. También más adelante en el informe vamos a hablar un poco de las oportunidades de mejora que encontramos en relación a las actividades de soporte, porque de vuelta entendemos que optimizar los tiempos destinados a las tareas de soporte también puede tener un impacto significativo sobre ese 57,5% de tiempo productivo y puede implicar un aumento de ese tiempo. Luego, con respecto a las causas de tiempo improductivo, ahí están detalladas las principales que detectamos: las detenciones sin razón aparente, ausentes de la zona de trabajo, esperas propias de la actividad, pérdidas por grúa, sobredimensionado de cuadrilla, abastecimiento externo de materiales, abastecimiento interno de materiales, cambio de frente de trabajo, falta de asignación de tareas, trabajo rehecho. Hay otros
tiempos improductivos, que bueno, que los sumamos ahí como otros no agrega valor, porque fueron muy puntuales y no representan o no son representativos de la totalidad de las obras. Lo principal que se puede destacar con respecto a las causas de tiempo improductivo, que la principal causa de tiempo improductivo y con un impacto muy significativo son las detenciones sin razón aparente, es decir, detenciones injustificadas en las cuales bueno, todas las condiciones para realizar la tarea están dadas, están los materiales, están las indicaciones y por alguna razón la tarea no se está ejecutando, o sea que esa detención no tiene justificación. Otra de las causas principales, bueno, ausente de la zona de trabajo, refiere a cuando los operarios no se encuentran realizando la tarea que tienen asignada en el frente. Estas causas, hay causas que están asociadas, tienen diferentes factores involucrados, hay causas que están asociadas a bueno, cuestiones de planificación, cuestiones de organización de los recursos, cuestiones organizativas internas a la obra, bueno, cuestiones de supervisión, o sea, hay distintos factores. Y eso un poco también lo vamos a tratar de analizar al final, identificando las oportunidades de mejora. Lo interesante es que, bueno, que las dos causas principales de tiempo improductivo, que son bueno, estas detenciones sin razón aparente y ausente de la zona de trabajo, prácticamente son el 7% de todo el tiempo monitoreado en la totalidad de las obras, bueno, por estas causas que de alguna manera no tienen justificación clara. Luego de analizar o de hacer esta apertura de los niveles de actividad, realizamos algunos cortes de los resultados para tratar de bueno, comparar los resultados en función de diferentes características de las obras. En particular hicimos un corte por ubicación, analizando los resultados de los niveles de actividad en las obras de Montevideo y del interior, luego en función del tipo de financiación, público-privada, y en función de la escala de la obra, medida en cantidad de operarios de las obras, tratando de identificar si alguno de estos aspectos podía tener algún impacto significativo sobre la productividad, y bueno, las conclusiones que sacamos es que en realidad los resultados son muy similares y que no hay realmente un impacto de alguno de estos factores sobre los resultados de los tiempos productivos. Otro de los cortes que hicimos fue analizar los resultados en función de las características de las obras. Ahí desglosamos las obras de arquitectura e ingeniería y dentro de cada una de estas categorías el tipo de obra, también tratando de detectar si había diferencias significativas en los niveles de productividad en función del tipo de la obra concretamente. Bueno, identificamos que tampoco hay diferencias muy significativas, sí hay resultados más favorables en las obras de arquitectura, en las obras de edificación, que en las obras de ingeniería, que bueno, que observamos que también es por el tipo de obra. Este corte en particular, además de poder hacer esa comparación, la idea es que sirva como referencia para las empresas que tienen sus informes personalizados y que de alguna manera puedan comparar sus resultados de manera más precisa, comparándose con obras dentro de su misma categoría y dentro de su mismo tipo de obra, para justamente tener como una comparación más acertada y más efectiva de los resultados. Bueno, para resumir algunas de las conclusiones, esto ya lo mencionaba, de la totalidad de las obras monitoreadas, el 57,5% fueron productivas, el 21,4% fueron tareas de soporte. Eso nos da un tiempo efectivo de trabajo, un tiempo real de trabajo del 78,9%. Los tiempos improductivos, o el porcentaje de tiempo improductivo fue del 12%, y el total de detenciones autorizadas implicó el 9,2% de las horas monitoreadas, de las cuales el 1% fue el tiempo de detenciones a causa de la actividad gremial. El 1,7%, como mencionaba ahí, es el porcentaje de tiempo que no se trabajó como consecuencia de las lluvias. Y después otra de las conclusiones que sacamos principales es que no hay diferencias significativas en los niveles de productividad como consecuencia de la ubicación de la obra, el tipo de financiación o la escala de la obra. Un nuevo desglose que hacemos para analizar los resultados es el desglose por rubros. Acá sí vemos que los rubros monitoreados presentan niveles de productividad bastante dispares.
los rubros que analizamos o que seleccionamos para analizar, justamente porque tenían una cantidad de horas hombre suficiente como para considerar que los resultados podían ser significativos, como mencionó Florencia anteriormente, fueron los encofrados, armaduras, hormigonado, muros, elevación de muros, revoques, yeso proyectado y revestimientos. Ahí, bueno, de la comparación de los gráficos, claramente se destacan los rubros que tienen resultados menos favorables en relación a los tiempos improductivos, los rubros que tienen mayor porcentaje de tiempo productivo, los rubros más afectados por las detenciones autorizadas, los rubros más afectados por las actividades de soporte. La idea de esto es justamente poder detectar oportunidades dentro concretamente de cada uno de los rubros y, bueno, ser también más precisos con el tipo de conclusiones que se pueden sacar. Este desglose por rubros, todas las obras que monitoreamos, o sea, todos los informes personalizados lo recibieron y se analizó específicamente cada una de las tareas para justamente sumar o dar un poco más de precisión a los resultados. Vamos a analizar rápidamente cada uno de los rubros, identificando las principales conclusiones. En el rubro de encofrados, bueno, ahí se ven los resultados de los niveles de actividad. Se obtuvo o encontramos un tiempo efectivo de trabajo del 77,3%. Dentro de cada uno de los rubros nosotros analizamos, y esto lo pueden encontrar en el informe final, en el informe extendido que va a estar disponible en la web de la Cámara de Construcción. Analizamos o intentamos reconocer algunos aspectos que podían estar influyendo en los niveles de productividad, concretamente el tipo de contratación, si había diferencias entre cuadrillas trabajando, cuadrillas subcontratadas o cuadrillas de la empresa, y después la modalidad de trabajo a producción o jornal, si eso también tenía algún tipo de efecto. Y después analizamos también la conformación de las cuadrillas y cómo estaban conformadas las cuadrillas en relación a la cantidad de operarios de soporte que incluían, para también ver si había algún efecto de ese tipo sobre los niveles de productividad asociado a la conformación de las cuadrillas. En cada uno de los rubros tratamos de identificar cuáles son las situaciones más favorables, precisamente para ver cuáles son los resultados más óptimos. En el caso de los encofrados, voy a ir rápidamente mencionando las conclusiones principales. Lo que encontramos, bueno, fue, como les decía, un tiempo efectivo de trabajo del 77,3%, y que los resultados más favorables en términos de tiempos agrega valor, ¿no?, o porcentaje de tiempo productivo, se observan en obras que manejan encofrados industrializados, donde los operarios trabajan a producción y que aparte cuentan con el apoyo de grúas Tor. Los tiempos improductivos se reducen en cuadrillas subcontratadas que trabajan a producción. Esa es otra de las conclusiones interesantes que nos parecía importante mencionar. En el caso de las armaduras, lo interesante de este rubro es que fue el rubro más afectado por las detenciones autorizadas. Concretamente, el rubro de armaduras fue el que tuvo mayor impacto, las inclemencias climáticas, las lluvias. Bueno, lo que observamos es que esto se da particularmente porque los bancos de herrería se encuentran generalmente en la intemperie y porque las cuadrillas de herreros difícilmente tengan tareas alternativas para ejecutar cuando se producen las lluvias. Entonces, en este caso, los tiempos improductivos son bastante reducidos, los tiempos de soporte también son reducidos, y bueno, las detenciones autorizadas son más elevadas en este rubro que en el resto de los rubros que monitoreamos, y que de alguna manera en eso se puede trabajar para mejorar el tiempo productivo. En relación al hormigón, este es uno de los resultados más interesantes, fue el rubro que tuvo peor desempeño, digamos, con respecto a los tiempos improductivos. Es donde el porcentaje en tiempo productivo es el mayor de todos los rubros monitoreados y que supera bastante el consolidado global. El 27,3% del tiempo monitoreado en este rubro fue improductivo, y en particular esto está asociado, por eso ahí le mostramos el gráfico de las causas de tiempo improductivo dentro del rubro, al abastecimiento externo de materiales. Es decir, que las demoras en el suministro de hormigón premezclado, de la llegada de los camiones, de la preparación de las bombas y de todo el equipo necesario para el suministro de hormigón, es lo que causa el 60% de los tiempos improductivos de este rubro, con el impacto que eso tiene sobre los resultados globales, considerando que este rubro es el que tiene más tiempo improductivo. De todas las horas hombre de este rubro, 93 se perdieron por esperas
a los suministros, al suministro de hormigón. Esto representa el 16%, como dice ahí, el 16,4% de todas las horas monitoreadas del rubro. En cuanto a la elevación de muros, este es el rubro que presenta mayor porcentaje de tiempo efectivo de trabajo, con un 86,2%, y que aparte registra el mayor porcentaje de tiempos de soporte. Las principales tareas de soporte observadas también fueron las actividades previas y la distribución de materiales, en particular en este rubro. Cualquier oportunidad de mejora está en la reducción o la optimización de los tiempos de soporte, porque como se ven en los gráficos, esta tarea de albañilería en particular prácticamente no presenta tiempos improductivos o presenta tiempos improductivos muy reducidos, y la actuación o el mejoramiento de los niveles de productividad va a estar en la optimización de los tiempos de soporte. En relación a los revoques, bueno, pasa algo similar, los tiempos improductivos se reducen, aumentan un poco los tiempos de soporte. También es un rubro donde el tiempo efectivo de trabajo es muy alto y muy superior al consolidado global. Identificamos también las situaciones en las cuales se dan los resultados más favorables. La utilización de los sistemas monocapa tiene un efecto favorable sobre la productividad, y bueno, los resultados menos favorables se vieron en la ejecución de revoques exteriores en las obras en extensión. Con respecto al yeso proyectado, también es un rubro que tiene un alto tiempo efectivo de trabajo. Es el rubro que tiene concretamente el tiempo productivo, el tiempo agrega valor más alto. Tiene tiempos improductivos muy bajos y en este caso las causas de tiempo improductivo son algo diferentes a lo que se ve en el consolidado global. Aparece la causa ausente de la zona de trabajo y cambio del frente de trabajo como las causas de tiempo improductivo más importantes. Bueno, entendemos que esto refiere también al tipo de contratación de las cuadrillas que ejecutan este tipo de tareas, también a los momentos de la obra en el cual se producen este tipo de tareas, donde el cambio de frente de trabajo es muy frecuente y la propia tarea implica tiempos excesivos destinados a la preparación de materiales, a la limpieza y demás, que justamente pueden explicar un poco estos resultados. Y por último, en el análisis de los rubros, con respecto a los revestimientos, también un rubro con un tiempo efectivo de trabajo muy superior a la media, con una alta incidencia de los tiempos de soporte. De vuelta, en los tiempos de soporte es donde van a estar las oportunidades de mejoras asociadas a este rubro, porque los tiempos improductivos son bastante bajos. ¿Cuáles son algunas conclusiones que sacamos del análisis de rubros? El rubro armaduras es el que presenta mayor porcentaje de tiempo improductivo, junto con el yeso proyectado, que también es bastante elevado. El porcentaje mayor de tiempo trabajado se ve en el rubro de elevación de muros. Los rubros asociados a la albañilería, esto nos parecía interesante, los revoques, la elevación de muros, los revestimientos, son los que presentan los porcentajes de tiempo trabajado mayores. Si bien los tiempos productivos no son los mayores, y de hecho son bastante reducidos, pero los tiempos efectivos de trabajo son los mayores, y los tiempos improductivos en ese tipo de tareas son mucho más bajos de lo que se ve en los resultados consolidados. El tipo de contratación, esto que les mencionaba con respecto a si las cuadrillas son subcontratadas o de la empresa, y si trabajan a producción a jornal, tiene grados de impacto que dependen de cada uno de los rubros. Ahí no es posible sacar conclusiones que apliquen a la totalidad de la obra ni a todos los rubros, sino que hay que analizar cada rubro concreto para ver cuál fue el impacto del tipo de contratación, y lo mismo en cuanto a la conformación de las cuadrillas. Como mencionaba Florencia, también además de la mano de obra, este estudio nos permitió evaluar los niveles de actividad de la maquinaria. Para el informe o para la conformación del benchmark seleccionamos la grúa torre como equipo que vimos en la mayoría de las obras. 17 obras de las 30 incorporaban el uso de una grúa, y los niveles de actividad de cada una de ellas son los que observamos en ese gráfico. Cuando consolidamos los resultados de los niveles de actividad de la grúa torre, nos da que el 80% del tiempo de obra, la maquinaria o las grúas
estuvieron operativas, realizando tareas productivas, el 19% estuvieron detenidas, o sea, no fue productivo, o sea, fue productivo su presencia en obra, digamos, y bueno, un 1% se perdió por mantenimientos programados. En general consideramos que este resultado en relación al uso de las máquinas fue bastante óptimo, sobre todo considerando las principales causas de los tiempos improductivos, donde la que pesa más o la que tiene mayor impacto es la falta de asignación de tareas. Esto significa que de todo el tiempo de las obras improductivo, el 55% fue un tiempo donde las grúas no se precisaban, o sea, no tenía tarea asignada porque ninguna de las actividades que se realizaban en obra estaban siendo, o sea, requerían el uso de la grúa y por lo tanto la grúa estaba detenida. O sea que en ese sentido, considerando ese dato, también nos parece que los resultados con respecto al uso de las maquinarias resultan bastante óptimos. Y por último, y con esto para terminar la presentación de los resultados, nos parecía interesante hablar de algunas oportunidades de mejora que detectamos en las observaciones, algunos casos asociados a las conclusiones que podemos detectar o algunos casos concretos en los que entendemos que se puede actuar para mejorar los porcentajes de tiempo productivo. Como mencionaba anteriormente, nosotros entendemos que las oportunidades de mejora están no solo en la reducción de los tiempos improductivos, sino también en el monitoreo de las detenciones autorizadas y en la optimización de los tiempos de soporte. Entonces intentamos detectar algunas oportunidades en cada uno de estos 3 niveles de actividad. Con respecto a la distribución de la jornada, las detenciones autorizadas, las situaciones más comprometidas que observamos y sobre las que entendemos se puede actuar para mejorar son los tiempos excesivos de traslado en determinado tipo de obras. Al inicio de la jornada, en particular, en obras de ingeniería o en extensión, que de alguna manera implican traslados extensos, muchas veces en vehículo, desde el obrador o desde el pañol hacia los frentes de trabajo. Y en el caso también de las edificaciones en altura, el tiempo que también es bastante excesivo que se destina al traslado de los operarios en los montapersonas, por ejemplo, para, obviamente alcanzar los niveles superiores. Entonces, en estas 2 situaciones fueron donde vimos que estas detenciones autorizadas o estos tiempos de traslado son excesivos, superan bastante los resultados consolidados y de pronto se puede actuar para mejorar. Algunas de las oportunidades que se ven ahí obviamente tienen que ver con la planificación, en particular en las obras en extensión para reducir los tiempos de traslado. Las principales oportunidades, la planificación de los traslados previo a la jornada, no dejar que eso se resuelva al inicio de la jornada, sino tener preestablecidos equipos en relación a las obras, como les decía, de edificación en altura donde hay tiempos de traslados en montacargas, coordinar el ingreso de personal por turnos, por ejemplo, para no acumular toda la cantidad de personal que necesita utilizar el equipo, evitar la subida de materiales al inicio de la jornada o establecer otros momentos para no ocupar los montapersonas para esos efectos y priorizar la subida de los operarios, priorizar la subida de los operarios en los niveles más elevados, armar equipos en función de los niveles de trabajo. Es decir, distintas acciones que también están detalladas en el informe final y que de alguna manera para profundizar un poco pueden recurrir al informe. Con respecto al fin de la jornada, lo que detectamos es que justamente esta reducción de la jornada hacia el final que se da por las detenciones de las tareas antes que termine la jornada, ¿no? Se da precisamente por estos 2 puntos que mencionábamos ahí, las esperas en el pañol para el guardado de herramientas y las esperas por marcación de tarjeta, donde en obras donde hay demasiados operarios o mucha cantidad de operarios, estos tiempos lo que hacen o lo que generan es que los operarios detengan las tareas hacia el final de la jornada mucho tiempo antes, ¿no? Como veíamos en promedio 10 minutos antes del final de la jornada, el final oficial de la jornada, digamos, y tratar de reducir estos tiempos, aumentando la cantidad de relojes, generando cuadrillas que se dediquen expresamente al guardado de las herramientas y de esta manera tratar de evitar esas detenciones. Con respecto a los tiempos de soporte, pensamos que se pueden optimizar todo lo que tiene que ver el tiempo destinado a actividades previas y a la distribución de materiales. Como las actividades previas,
ambas tareas son tareas inevitables, ¿no? Son necesarias para la ejecución de las tareas productivas. Nos parece que acá las oportunidades de mejora están básicamente en tratar de evaluar concretamente en cada caso dos cosas. Primero, los tiempos que efectivamente se destinan a cada tarea para asegurar de que sean los necesarios y no existan sobretiempos. Y después nos parece importante evaluar la conformación de las cuadrillas. Lo que nosotros observamos es que las cuadrillas de trabajo se configuran para una tarea determinada y después se mantienen esos equipos de trabajo para distintas tareas y no siempre las cuadrillas son las mismas o se necesitan las mismas para distintas tareas. Eso aumenta los tiempos de soporte. Entonces, en ese sentido, nos parece importante planificar para las tareas del día las cuadrillas necesarias, evaluando también cuál es el rol del personal de apoyo, revisando la posibilidad de que el personal de apoyo realice eventualmente alguna tarea productiva frente a la ausencia de actividades de soporte que se necesitan realizar. Con respecto a los tiempos improductivos, ahí sí los objetivos, estas oportunidades de mejora van a estar concretamente orientados a reducirlos lo más posible. Ahí encontramos algunas actividades que pueden servir para reducir los tiempos improductivos, cualquiera sea sus causas. En particular, entendemos que muchas de estas causas están asociadas a problemas de supervisión y que, por lo tanto, puede ser importante, puede ser interesante analizar la actuación de los punteros o encargados de cuadrilla, ¿sí?, para tener más presencia, una presencia más activa del personal de supervisión que pueda apoyar, o personal que pueda apoyar a la jefatura de obra justamente para mejorar la supervisión, y después evaluar los objetivos de producción, porque vemos que muchas de estas causas también se suceden cuando los operarios culminan los objetivos que tienen para el día y de alguna manera eso promueve o contribuye a los tiempos improductivos y de alguna forma revisar estos objetivos puede ser importante para tratar de reducir esos tiempos improductivos. Ahí tenemos varias de estas causas y de las oportunidades. Esta información particular para cada caso concreto la pueden encontrar en el informe. No nos vamos a extender mucho más. Con esto, concluye la presentación de los resultados. Gracias. Y damos paso a la gente de CDT de Chile. Muchas gracias a la arquitecta Silvina Rack, que acaba de hacer la presentación de los resultados. Y precisamente de forma remota estamos en contacto con Ricardo Pacheco. Va a hablar por la Corporación de Desarrollo Tecnológico de la Cámara Chilena de la Construcción, entidad experta que apoyó y que fue clave además en la elaboración del proyecto con las conclusiones para Uruguay. Ricardo Pacheco es constructor civil de la Universidad Católica de Chile, especialista con más de 10 años de experiencia en temas de productividad. Ricardo, ¿nos escuchás? Adelante. Bueno, muy buenos días a todos los presentes en el salón, a los que nos siguen de manera online. Primero que todo, queremos agradecer en nombre de la Corporación de Desarrollo Tecnológico y de la Cámara Chilena de la Construcción la invitación que nos hicieron en extensiva a participar de este evento, del cual estamos muy contentos y emocionados de participar, dado el largo y arduo trabajo que venimos realizando en conjunto la Cámara de la Construcción del Uruguay y el equipo técnico también de productividad de la CSU hace ya, como les comentaba, un par de años. Para contextualizar muy brevemente cuál es nuestra participación del proyecto, ¿verdad? Y quiénes somos nosotros. Les voy a presentar la siguiente diapositiva. Nosotros somos la Corporación de Desarrollo Tecnológico, una corporación sin fines de lucro, creada en el año 1989 por la Cámara de la Construcción de Chile, con el objetivo primordial de promover la innovación, la productividad y el desarrollo tecnológico dentro de la industria de la construcción. Como pueden ver, trabajamos con diferentes entidades en diferentes ámbitos, especialmente con empresas del rubro de la construcción, empresas privadas, con fondos propios, fondos privados o a través de fondos Corfo, que son fondos públicos
de la Corporación de Fomento de la Producción, que es el símil a la Agencia Nacional de Desarrollo allá en Uruguay. Trabajamos directamente con la Cámara, con academias, sectores públicos, referentes internacionales como, por ejemplo, la Cámara de la Construcción del Uruguay. La CDT tiene varias áreas, a la cual yo pertenezco, la de gestión de proyectos, cuyo principal objetivo es mejorar la gestión operacional de los proyectos de construcción en la industria, a través de dos asesorías, una que es de planificación, que la tenemos implementada desde el año 2010 a través de la metodología de las planes, y en segunda instancia a través de estudio de productividad, que la tenemos implementada desde el año 2003, que es lo que hoy en día nos convoca en este evento. En cuanto netamente a los temas de la asesoría de productividad, nosotros estamos presentes en proyectos nacionales e internacionales desde el año 2003, implementando la metodología Calibre, que como bien Florencia Cristal ya la había comentado. Hemos monitoreado más de 75 empresas, más de 370 proyectos, contabilizamos más de 1.050.000 horas hombre y también más de 38.200 horas máquina. Bien. Perfecto. Bueno, en cuanto al piloto de este proyecto, les quiero comentar muy brevemente con nuestro punto de vista como entidad asesora externa, cómo hemos vivido el desarrollo del proyecto, que hoy día lanza oficialmente sus primeros resultados. Como les comenté, tras largos tiempos de capacitaciones, trabajo en terreno y esfuerzo principalmente del equipo de productividad de la CSU. Muy brevemente, ¿cómo surge la participación de la CT y de la Cámara Chilena de la Construcción en este proyecto? A mediados del año 2018, cuando nos contactaron y nos comentaron que habían detectado una brecha, una necesidad de contar con una herramienta estandarizada para medir la productividad de los proyectos de construcción, que en ese entonces no existía, y no permitía hacer la comparación entre los proyectos, dado que cada uno de los proyectos medía su productividad de diferentes maneras. En el mejor de los casos, y en otros casos ni siquiera la podían medir. Entonces, entendiendo esa premisa de la necesidad que tenía, y también considerando que tanto la Cámara de la Construcción del Uruguay como la Cámara Chilena de la Construcción pertenecían a la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, cuyo uno de los principales objetivos es fomentar la productividad en el rubro de la construcción, se decidió hacer la alianza estratégica colaborativa entre ambas entidades. Realizamos un piloto en Uruguay para ver la factibilidad de poder implementar la metodología de las planes, perdón, la metodología Calibre en los proyectos de Uruguay. Los resultados fueron positivos, como había comentado Florencia anteriormente, tuvo que hacerse un par de adaptaciones en el ámbito de, por ejemplo, las detenciones a causa de los paros sindicales. Tuvimos que traducir también un poco el lenguaje que utilizaban tanto en Uruguay como en Chile para poder hacer el cruce de la información. Y los resultados fueron favorables, nos dimos cuenta que se podía implementar, y posteriormente, como lo habían comentado anteriormente, se formó y se capacitó al equipo de productividad de la CSU acá en Chile en dos instancias, tanto teórica como práctica, y sobre todo lo más importante y relevante de esas capacitaciones era poder traspasarles toda la experiencia, los conocimientos, los criterios que nosotros hemos adquirido durante ya todos los años que hemos implementado la metodología Calibre en la medición de productividad de los proyectos acá en Chile. Considerando que ya tenemos una base de datos de los proyectos de Uruguay, a continuación les quiero mostrar algunos datos representativos de la productividad de la industria de la construcción chilena y hacer una breve comparación con los proyectos de Uruguay. Acá podemos observar los niveles de actividades consolidados. Estos gráficos son elaborados en base a la base de datos de la Corporación de Desarrollo Tecnológico desde el año 2003 hasta el 2020, considerando todos los proyectos, tanto en edificación en altura como en extensión que hemos monitoreado. En el caso de altura son 116 proyectos y en el caso de extensión 40 proyectos. Nos damos cuenta que los niveles de actividad son bastante similares,
En cuanto al trabajo efectivo, que son todos los trabajos productivos y contributorios, los trabajos de agregado valor y de soporte, y también el periodo trabajable, el tiempo disponible para trabajar, son bastante similares, en torno al 97%. En el caso de edificación a altura, hemos monitoreado 521.250 HH, y en el caso de edificación a extensión, 134.811 HH. Si nosotros nos comparamos con los resultados obtenidos del proyecto de medición de la productividad en Uruguay, nos dimos cuenta que tanto los tiempos de agregado valor como de soporte son bastante similares, tanto en altura como en extensión. La principal diferencia viene dada en los tiempos de detenciones autorizadas y los tiempos improductivos, en los cuales las detenciones autorizadas generalmente son mayores en los proyectos de Uruguay, y sin embargo, todos esos tiempos que ustedes consumen en detención autorizada, nosotros lo estamos consumiendo en tiempos improductivos. Pero en general, la primera gran conclusión, que los tiempos efectivamente trabajables, trabajados, son bastante similares entre ambos países. En cuanto a los rubros o partidas, nosotros consideramos, dentro del estudio que hicimos el extracto de las 3 principales partidas en etapa de obra gruesa, que sería moldaje o encofrado, en el caso de ustedes, enferradura o armadura, y el caso de los hormigones. Acá nos podemos dar cuenta que en Chile ambas partidas, moldaje y hormigones, son bastante similares en cuanto a sus tiempos de producción de la jornada, los niveles de actividad, y enferradura generalmente es un poquito más productiva respecto a ambas partidas. Comparándolo con los gráficos, con los datos, obtenidos en Uruguay, nos volvemos a dar cuenta que pasa el mismo efecto en cuanto a las tipologías de los proyectos. Los tiempos de agregado valor son bastante similares, los tiempos de soporte igual, y la diferencia viene dada en las detenciones autorizadas, que en el caso de ustedes son mayores, y los tiempos improductivos, que acá en el caso de Chile también son mayores respecto a los de Uruguay. Si nos damos cuenta, el tiempo efectivo de trabajo son bastante similares, un 75,2% en Chile, un 77,3% en Uruguay. Sin embargo, el tiempo trabajable, el que tiene disponible el trabajador para ejecutar sus actividades, es bastante mayor en Chile, alcanzando el 97,4% versus el 90,2% que alcanzaron en Uruguay. Sin embargo, como les comentaba, parte de ese tiempo lo invertimos nosotros en actividades que son improductivas. Por eso los trabajos, el tiempo efectivo de trabajo son bastante similares. En cuanto a la partida de enferradura, pasa el mismo efecto. Los tiempos efectivos de trabajo son bastante similares. Acá Chile se destaca un poquito más en ese sentido en los niveles de actividades. Y los tiempos trabajables siguen siendo en torno al 97% en el caso de Chile y el 90% en Uruguay. El efecto es el mismo, mayores detenciones autorizadas en el caso de Uruguay, mayores tiempos improductivos en el caso de Chile. En el caso de los hormigones, la partida de hormigón, acá hay una mayor diferencia, se puede notar una mayor diferencia en cuanto al tiempo efectivo de trabajo, que acá en el consolidado Chile alcanzamos el 74,2%, como les decía, considerando las actividades de agregado valor y las actividades de soporte, versus el 67,8% en el caso de Uruguay, considerando ambos niveles de actividades. El tiempo trabajable en Chile alcanzó el 98% y en Uruguay un 95,1%. Siguen teniendo un poquito más de detención autorizada, y en este caso específico de esta partida, hay mayor cantidad de tiempos improductivos dentro de la jornada laboral. En cuanto a las causas de tiempo improductivo de Chile versus Uruguay, nosotros tomamos los datos, en el caso de Uruguay, de las 5 principales causas, y en el caso de Chile también,
que en el caso de Chile las 5 principales causas alcanzan al 64,5% del total de todas las causas de improductividad en el ámbito de la edificación en altura y extensión. Y en el caso de Uruguay, alcanzaba el 69,8% las 5 principales causas. Son bastante similares la cantidad de porcentaje. La principal diferencia viene dada en torno a los primeros 50% de las causas. Si nosotros consideramos las 3 primeras, en el caso de Chile, detención autorizada, esperas por método y abastecimiento interno materiales, en esas 3 agrupamos el 47,1% del total de las causas. Y estas causas están asociadas a problemáticas de supervisión, en el caso de la detención autorizada, que como bien comentó Silvina, son todas las detenciones que a pesar de que el trabajador tiene todas las condiciones dadas de recursos, de materiales, de condiciones de terreno, el trabajador no está ejecutando su actividad. Esas son más que nada asociadas a temas de supervisión. Esperas por método, que son esperas propiamente tal de las actividades, son asociadas a la familia de metodología, y abastecimiento interno de materiales a problemas logísticos dentro del mismo proyecto. Sin embargo, nosotros al considerar las 2 primeras causas, en el caso de Uruguay, detención sin razón aparente y ausente en la zona de trabajo, entre esas 2 agrupan el 53,8% del total de las causas. Y eso es netamente asociado a problemas de supervisión. Ahí les dejo la inquietud, les hago el hincapié de que pongamos mayor esfuerzo en esos temas a través del levantamiento que ha hecho el equipo de productividad de la CSU en estos 30 proyectos y que seguro más se va a extender en una segunda etapa. Vamos a poder identificar cuáles son las problemáticas reales de los proyectos. Ya para ir cerrando en honor al tiempo, sin duda alguna el proyecto de productividad de la construcción en Uruguay marcará un hito dentro de la industria. Como está, esto recién comienza, queda mucho por hacer. Los invito, en el caso de los dueños de la empresa, de los administradores de obra, a romper los paradigmas, de ocultar los problemas, de que el resto de las empresas no sepan cuáles son los problemas que están afectando a mis obras, sino muy por el contrario, transparentemos los problemas, hagamos visibles los problemas que tengamos en nuestros proyectos, y así a nivel de industria busquemos soluciones que sean trascendibles o aplicables a nivel global. Y por último, ya para cerrar mi presentación, quiero dejar mencionar la frase que sale al principio del documento técnico, que lo que no se puede medir no se puede controlar, y lo que no se puede controlar no se puede mejorar. En la medida que nosotros midamos, tengamos mayor información de nuestro proyecto, vamos a poder analizar cuáles son las desviaciones que tenemos y vamos a poder implementar mejores soluciones y soluciones que sean más asertivas para solucionar todas las problemáticas que afecten la productividad en nuestra industria. Muchas gracias. Muchísimas gracias al constructor Ricardo Pacheco por la Corporación de Desarrollo Tecnológico de la Cámara Chilena de la Construcción, que estuvo con nosotros presente de forma remota. Vamos a seguir ahora con la economista Florencia Seré, por parte de la Cámara de la Construcción del Uruguay, que va a hacer referencia a la etapa de sostenibilidad y también de continuidad del proyecto de medición de productividad de la construcción. Bueno, buenos días a todos. Ya estamos cerrando el evento. La idea era brevemente comentarles, hacer hincapié primero en que en el marco de este proyecto que se realizó bajo el programa Bienes Públicos Sectoriales de ANDE, se generaron 2 bienes públicos. Por un lado, la metodología de medición de productividad en la construcción aplicada a la realidad local, que está disponible, y el informe final de resultados que presenta el benchmark sectorial que hoy mostramos, que también se encuentra publicado en la página web de la Cámara de la Construcción. Hoy nos encontramos cerrando una etapa, esta primera etapa, y abriendo una nueva, que es la etapa de sostenibilidad. Esto surge en parte por el compromiso que asumimos con ANDE, pero también por el interés de la Cámara, por seguir trabajando en la mejora de la productividad, en seguir ofreciendo servicios y herramientas que puedan contribuir con el desarrollo de las empresas. Entonces, en ese sentido, nos parecía importante tener también, pensando en esta nueva etapa, la devolución o la opinión de las empresas que participaron en la primera, ¿no?
Por suerte los resultados fueron muy positivos, esto nos inspiró y nos motivó a seguir trabajando en esta línea. Ahí compartimos algunos de los principales resultados destacados. Bueno, todas las empresas que participaron les resulta importante el tema de la productividad y les parece que es importante medirla para poder obtener resultados y mejorar. La mayoría calificó a los informes y al relacionamiento con el equipo de productividad con un puntaje muy bueno, dentro de una escala del 1 al 7. Y lo que nos parecía más importante remarcar es que la totalidad de las empresas está interesada en que se continúe trabajando la actualización del benchmark sectorial para poder percibir la evolución del sector en esta materia. Entonces, bueno, ya finalizando, pensando en estos intereses de las empresas, en el compromiso asumido con ANDE y en la agenda de trabajo de la Cámara con respecto a esto, la Cámara de la Construcción va a continuar brindando este servicio, esta herramienta integral de medición de productividad en la construcción, va a brindar un plus, una herramienta incremental con mejoras con respecto a la primera etapa, tras haber atravesado esta primera curva de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, esto va a implicar que las empresas puedan acceder no solamente a la metodología de medición, sino también a la medición en sí misma, que se podría realizar por parte de la Cámara de la Construcción, a un informe de resultados personalizado que contenga un diagnóstico que identifique oportunidades de mejora, cuellos de botella y presente recomendaciones, y también establezca comparaciones entre el resultado individual de la empresa con el resultado global del sector. En este sentido, bueno, también otro de los principales objetivos de este proyecto es justamente actualizar el benchmark sectorial. Esto que presentamos hoy es una referencia inicial, es un punto de partida sobre el que hay que trabajar y bueno, la idea es actualizarlo a medida que se puedan ir sumando nuevas obras a la muestra y algo que nos parece relevante en este aspecto es que la Cámara continúe centralizando lo que es la base de datos y la información estadística con respecto a lo que es la productividad en el sector para poder justamente seguir dando continuidad a este benchmark sectorial que sin duda va a ayudar a encontrar oportunidades de mejora y a medir la evolución del sector en esta materia. Muy brevemente, ahí están los pasos para participar de esta nueva etapa, son muy parecidos a los de la primera, un contacto primero, luego un formulario de postulación, varias reuniones que tienen que ver con conocer la obra, con conocer el equipo, con identificar las cuadrillas y las tareas a medir. Luego la medición en terreno, lo que es el informe personalizado y las instancias de presentación de resultados que creemos que son instancias importantes porque ahí no solamente la empresa recibe el informe, sino también tiene contacto directo con lo que es el equipo de medición de productividad y pueden también entablarse en ese momento discusiones que ya puedan apuntar a generar acciones para mejorar las situaciones a las que se enfrentan. Así que simplemente era eso lo que les quería comentar. Esperamos que nos puedan acompañar y sumarse en esta nueva fase del proyecto y que ojalá sea tan positiva como la primera. Dejamos un contacto de referencia, que no solamente para la postulación, sino también para pedir más información, para evacuar alguna duda. Así que bueno, quedamos atentos y a disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la economista Florencia Seré. De este modo vamos a dar cierre al evento de hoy, que como ustedes habrán visto es solo el puntapié inicial de un camino de trabajo que recién comienza y que aporta. Y como ustedes vieron también hay un montón de datos, un montón de cifras en los cuales se puede profundizar. Ustedes lo pueden hacer a través de la página web de la Cámara de la Construcción del Uruguay. Ahí está el proyecto en su totalidad y además entrando en contacto con la Cámara de la Construcción del Uruguay para participar de las etapas posteriores. Teníamos previsto un espacio de preguntas y respuestas que por una cuestión de tiempo lo vamos a dejar, no lo vamos a realizar, pero sí la Cámara se compromete a responder todas aquellas preguntas que lleguen a través del correo electrónico economia@ccu.com.uy. A los que están aquí presentes, muchísimas gracias por la compañía. A quienes están acompañándonos a través de Zoom, muchísimas gracias también. Que tengan muy buenas tardes.